Somos arte. Somos cultura. Somos pensar. Hola, buenas tardes, noches, días en donde nos estén escuchando en cualquier lugar del mundo. Hoy tenemos un círculo de mujeres muy especial. Y es un círculo de mujeres donde vamos a conversar sobre las mujeres que nos representan, nos inspiran. Y hace un momentico, antes de comenzar, ellas hablaban de heroínas. ¿Quiénes son nuestras heroínas? Y bueno, yo quiero decirles que para mí hoy es muy importante decirles que ustedes son parte de mis heroínas, porque cada una de ustedes me da algo, me llena el vasito que voy llenando de experiencias, de conocimiento y de fraternidad. Si bien la palabra fraternidad, aunque es femenina, viene de la fraternidad religiosa, la sororidad es lo que quiero también mostrar acá, como las mujeres en esa búsqueda permanente de apoyo, de reconocimiento, porque sí nos toca buscarlo, eh, porque no es fácil encontrarlo. No, a veces como que sentimos que somos invisibles, o yo por lo menos a veces lo he sentido. Entonces, este reconocimiento a ustedes que se tomaron la molestia y dijeron sí a esto. Nos acompañan algunos compañeros que quieren escucharnos y quieren estar presentes acompañándonos. Y bienvenidos. Jaime, bienvenido. Entonces, dicho esto, pues vamos a empezar este círculo de mujeres diciendo que cada una escogió tres personajes femeninos de la historia, de la literatura, no sé, de la vida cotidiana, y que nos van a contar cómo nos representan, cómo las representan a ellas o cómo hacen parte de su vida. Y esa era la tarea, y ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Así que empiezo por la presentación de cada una de ustedes y luego vamos con la primera, eh, el primer personaje, lo conversamos y luego vamos con el segundo, lo conversamos y luego vamos con el tercero y lo conversamos. Yo tenía planeado, si somos 8 o si éramos 10, 1 minuto por cada una, y eso nos va dando cada tanto 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y luego una conversación abierta. Así que bienvenidas y empecemos. Araceli, comencemos contigo. Ok, gracias. Hola, soy Araceli, soy peruana y bueno, soy periodista de profesión. Terminé la carrera de Ciencias de la Comunicación en mi país, pero no la ejerzo como tal, pero creo que la vocación de periodismo nunca se deja de ser. He intentado seguir con la comunicación en realidad. Como Constanza sabe, he intentado participar en medios online aquí en Inglaterra. También trato de escribir un blog por internet. Y bueno, es la manera mía de poder seguir comunicándome. Y realmente ha sido un gusto conocer a Constanza y poder compartir lo mucho o lo poco de mis experiencias al vivir fuera de mi país. Vivo actualmente en el Reino Unido, muy cerca de Constanza. Ok, Isela. Gracias, Constanza. Yo soy Isela, soy mexicana y he radicado fuera de mi país por más de la mitad de mi vida por diferentes hazañas académicas, sociales y familiares. Hoy en día radico en Edimburgo, donde ya tengo 10 años, casi 10 años el mes próximo de vivir aquí. De profesión soy docente, como Mónica comentaba también, de lenguas. Actualmente doy clases de lengua inglesa a refugiados, muchas nacionalidades en Edinburgh College, y tuve la dicha de conocer a Constanza cuando también tuve la gran fortuna de vivir en Bogotá y la vida nos puso juntas. Yo trabajé para su marido, quien ha sido, no porque ella está aquí, pero lo sabe, ha sido seguramente el mejor jefe que he tenido en toda mi vida. Y bueno, Constanza era como
mi brazo así derecho, el izquierdo, una pierna, el otro y también. Bueno, y entonces eso es más o menos mi resumen. Gracias. Mónica, Bueno, yo agradezco primero que todo a Constanza por la invitación. Yo inicialmente pensaba que íbamos a estar solo colombianas, pero me alegra mucho ver tantas nacionalidades aquí representadas. Y bueno, sobre mí les puedo contar, ya Constanza ya me presentó, pues igual que Isela, pues soy profesora de idiomas en la universidad acá y pues activista política y bueno, tengo este podcast y además he participado en revistas electrónicas haciendo periodismo, aunque yo no estoy formada en periodismo, pero sí he hecho posgrados en traducción de textos periodísticos, lo que me ha dado una base en ese campo. Entonces me alegrará mucho porque precisamente una de las personas que quiero presentar es una periodista y al tener una periodista acá, pues vamos a tener una conversación seguramente muy interesante. Gracias. listo. Y ahora, Catherine. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que soy la única que no es docente acá. Mi profesión es marketing y negocios internacionales. Soy colombiana, viviendo en Londres hace 8 años. Constanza ya les comentó un poco. Tengo una agencia de marketing acá que ayuda a emprendedores latinos, hispanos que tienen proyectos, que tienen un negocio y que quieren tener una mejor presencia y darse a conocer acá en el mercado. Pensar fue mi primer cliente. Yo siempre he dicho que gracias a Pensar hoy existe mi empresa porque Constanza fue la primera persona que confió en mí. Lo que empezó como algo que yo podía hacer extra a mi 9 to 5, con el voz a voz que incluso ella me ayudó a promover, empezaron a llegar muchos clientes y ya me animé a renunciar a mi trabajo corporativo el año pasado y nace Rebelca. Rebelca ya tiene un año largo y estamos acá todavía con Constanza hasta cuando ella me lo permita. Y muy feliz de ser parte de este espacio. Conecté con Constanza y Pensar desde el momento cero. Y muy feliz también de ser la persona encargada de darlo a conocer en redes sociales. Somos un equipo que se complementa muy bien y poco a poco haciendo las cosas con los recursos que tenemos, pero dando pasos firmes. Y gracias por este espacio y a todas por asistir. Así es, así es. Pues bueno, básicamente es empezar a reflexionar en la primera mujer que queremos exponer acá y que nos puede representar. Con Mónica hablamos cuando la invité a hacer este ejercicio, era, y me decía, porque yo le decía, casi todas las mujeres nos tienen que representar, o sea, de atrás para adelante y las contemporáneas, o sea, nos abren caminos, ¿cierto? Sentimos que nos abren caminos. Y Mónica decía, no, no todas nos representan, yo no me siento representada por algunas, de tal manera que también podemos hablar de las que no nos representan. Eso para decirles que se va a abrir ese debate también, ¿no? Em, entonces empecemos, Araceli, ¿qué nos cuentas tú? ¿A quién nos traes? Bueno, cuando me comentaste sobre esta idea de conversar sobre las mujeres y teníamos que buscar o pensar en alguien que quizás conozcamos un personaje, ¿no? Ujú. Realmente lo pensé, pero lo que vino a mi mente cuando pensé en mujeres, no pensé en un personaje en especial, sino lo que vino a mi mente fue un par de mujeres que he conocido en la vida. Una de ellas que conocí era mi vecina y otra persona que conocí en una visita que hice en Alemania y otra persona que es mi cuñada. Estas tres mujeres para mí han sido o son, me parece, inspiración porque estas tres mujeres fueron madres muy jóvenes, bastante jóvenes, 16, 17 años, 15 años, tuvieron sus bebés, pero no fue, bueno, fueron ellas, pero lo que más y lo que siempre me ha impactado al venir de una sociedad peruana, de un pueblo muy pequeño, en la que las mujeres se casan y tienen hijos. Esa es la línea, ¿no? Esa es la ruta a seguir. Entonces, lo que pasó es que estas tres mujeres que yo siempre
las he admirado han sido sus madres. Sus madres cargaron a los hijos y no dejaron que ellas se truncaran la vida, digamos, porque a veces decimos eso, ¿no? Las mamás se hicieron cargo de los nietos o de las nietas y estas mujeres lograron conseguir y terminar sus carreras. Ahora estas tres mujeres son profesionales y sus hijas han crecido con la abuela, pero ahora se han unido a las madres. Y realmente es algo que yo, al vivir en una sociedad en la que a veces he visto mucha gente que ya no pudieron cumplir sus metas, sus sueños, simplemente porque tuvieron un bebé y no lo tuvieron porque lo quisieron tener, sino por la falta de información que lamentablemente de mi generación para atrás era un mito, es algo que no podíamos conversar, no podíamos preguntar, no había información. Y en base a esto, cuando yo he venido a vivir a este país en una cultura, digamos, más abierta y, digamos, de una mentalidad un poco más avanzada, quizás, me sorprendió conocer a otra familia en la que la niña tenía 16 años cuando quedó embarazada y sus padres, todos siendo ingleses, reaccionaron de una manera que quizás lo hubieran hecho mis padres. Dijeron, pues no, te quedas a cuidar a tu hijo, es tu problema y tú te encargas de esto. Y esta chica yo la veo con su niño, tenía una beca para ir a la universidad, tenía una media beca, me parece, para ir a la universidad y hacer la carrera de educación, y la tuvo que dejar por cuidar a su bebé, porque decidió tenerlo. Y, y esta chica la veo que trabaja en las bodegas de aquí, en las tiendas de allá, y yo veo que era una chica muy brillante, porque donde tuvo media beca para ir a la universidad y lamentablemente la falta, yo creo, de apoyo, la falta de educación, de cierta forma, de una mentalidad más abierta de nuestros padres a veces y ese coraje de decir, toma a mi nieta y consigue lo que tengas que conseguir. Para mí eso siempre ha sido una motivación o una forma de pensar y de reflexionar cuando eres madre, ¿no? Porque tienes una niña y empieza a crecer y te das cuenta de que también podría pasarle a ella, pero gracias a Dios vivimos en una sociedad un poco en la que puedo conversar, en la que podemos hablar libremente, sin temor, ni miedo, ni vergüenza, que es lo que generalmente pasaba Ok, en mi yo lo que estoy generación. escuchando con esta historia y con estas tres mujeres que tú refieres es que fueron mujeres madres muy jóvenes. Estás hablando de la maternidad y tal vez el sacrificio de la maternidad. O sea, porque es que la maternidad implica sacrificio y implica renuncia, ¿no? Estoy sintiendo un poquito eso. Quiero dejarlo ahí para que todas escuchemos a quienes puedan darnos otra luz. Mónica, nos regalas tu primera mujer. Solo mi primera. Bueno, entonces, como les había dicho al principio, es una mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. Yo en mis grupos de WhatsApp tengo ese seudónimo, Sor Juana, y así verán qué tan importante es Sor Juana en mi vida. Es una defensora o fue una defensora de las mujeres. eh, Tiene el título de la primera feminista del continente americano. Nació a mediados del siglo XVII, aprendió a leer a los 3 años, logró ir a la universidad, escribió para la corte, fue monja porque era la única posibilidad de seguir teniendo acceso a las bibliotecas y se enfrentó a todo un sistema patriarcal en el siglo XVII. Es que imagínense ustedes, o sea, eso es lo que la hace para mí poderosa. Y les quiero leer eh, cortamente unos versos de su poema más famoso. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar.
eso en el siglo XVII, dicho, escrito por una monja. Para mí, esa señora es espectacular, después de tantos siglos. Total. Y fíjate tú que ahí vuelvo ya te doy la palabra. No, Kat te está aplaudiendo. ¿Pediste la palabra? No, antes, ok. Em, Aquí vuelvo y estoy escuchando también un poco la forma en que Sor Juana puede ser libre es sacrificando la vida social para estar en una vida comunitaria, pero una vida comunitaria que la libera y que no es maternal, porque no ella renuncia a la maternidad, mientras que estas otras mujeres jóvenes no renuncian a la maternidad, pero la maternidad las hace sacrificarse. Eso es lo que estoy empezando a entender. Isela, cuéntanos tu primera. Gracias, Constanza. Mi primera heroína es una astrofísica que nos invita a admirar el cosmos. Ella actualmente lidera el programa en la BBC The Night Sky o The Sky at Night, según la versión que vean. Es la mujer, tiene damehood, Maggie. Ahora está usando su nombre de Nigeria porque aunque ella nació en Londres, es hija de padres de Nigeria. Y bueno, ella también ha roto muchísimos cuadros porque pues fue la primera mujer negra y de origen africano que se le admitió en las grandes universidades de astrofísica. Ella es graduada de Imperial College en Londres y ha tenido muchísimos premios, muchísimos alabanzas de científicos y de todo el mundo. Y a mí lo que me encanta de ella es que madre también, una hija, pero ella ha sabido defender su acervo cultural de Nigeria, su cultura yoruba, porque hay varias culturas en Nigeria. Ella viene de la cultura yoruba, que de hecho ella hoy en día, antes ponía su nombre con el guión, ponía Maggie Aderin Pocock, Pocock es su marido. Ahora ya no ya le quitó el poco, que ahora nada más es Maggie Ebunolowa Aderen. Ebunolowa es su nombre en Nigeria y es un nombre hermoso porque tiene el significado que se traduce en la lengua yoruba como regalo del dios o de los dioses. Ebun es regalo, Oluwa es Dios. Entonces, ese es su muy modesto nombre, lo cual me encanta porque ella es regia. Si tú ves sus programas, rompe con todo el esquema de lo que tú te imaginas que es una científica a este nivel. Te las imaginas en la bata blanca, normalmente. ¿Y por qué? Porque así es la vida. Es un hombre, es un blanco, y esta mujer es una africana, es una africanota, con una joyería así espectacular y el pelo hasta acá y las telas africanas, los colores así tan despampanantes que ella usa. Y tú tienes que ver el entusiasmo y la pasión con la que ella dirige sus programas, porque realmente nos invita a admirar el cosmos y además lo hace accesible para quienes no entendemos de astrofísica, lo cual también se lo agradezco. Les invito a que la vean, es una maravilla de mujer en todos los sentidos. Maggie Ebunolowa Adren. Ok, súper. O sea, estamos aquí hablando de una científica. Entonces ya venimos desde la maternidad, desde la poesía y aquí ya estamos con una científica. Fíjense los campos a los que vamos llegando. Kate, Es posible, cuéntame, Constanza, Mónica. es posible que nos escriba el nombre correcto de la señora en el chat porque yo no la conozco. Ok, Gracias, gracias. Bueno, mi primera mujer,
la traigo acá porque me siento súper identificada con ella por el proceso que estoy en estos momentos, que es emprender. Entonces se llama Whitney Wolf, es una americana emprendedora hace unos años, hoy por hoy súper empresaria, exitosa, multimillonaria, eh, 36 años, y me identifico con ella porque ella renunció de su, bueno, no son situaciones similares para nada, pero a raíz de que ella sufrió acoso de género en su trabajo es cuando ella decide renunciar y crea la plataforma Bumble, que es una plataforma de citas, que es como un Tinder, pero igual una aplicación de citas, pero lo hace para proteger a la mujer. Entonces, crea distintas como parámetros en los cuales es un espacio seguro para que las mujeres puedan quizás encontrar el amor de sus vidas, pero donde no puedan sufrir acoso. Me identifico con ella porque salió de su compañía por estas malas condiciones y cómo eso lo transformó en poder crear una plataforma mundialmente hoy conocida para dar ese espacio a esas mujeres. Ella sale de su trabajo con solo una idea escrita en su libreta y era sencillamente el de poder reescribir las reglas para las mujeres en los espacios digitales, hablando específicamente de de este tema de las citas virtuales. Eso desde la parte de cómo ella tiene un propósito y cómo lo lleva a crear una plataforma para poder dar este espacio. Ahora, hablando como ella, como empresaria, la admiro porque fue capaz de hoy en día llevar a su empresa a cotizar en la bolsa de valores. A su corta edad ha podido expandir esta empresa por el mundo. Es una multimillonaria, más influyentes del planeta y pues su empresa factura cientos de millones de dólares al año. Más allá de eso, lo que me gusta de ella es cómo su propósito está dejando huella, porque no solamente se dedicó a crear esta empresa Bumble, sino que también tiene una misión explícita que es sobre todo acabar con la misoginia y el acoso en Internet, especialmente para las mujeres. Por eso en Bumble hay una regla de que solamente son las mujeres las que dan el primer paso y de que los perfiles de los hombres los tienen que super verificar para asimismo garantizar la seguridad de las mujeres. Entonces hay como todo ese biometric check para los perfiles para que no hayan personas acosadoras o catfish que se presentan con otras fotos y no son ellos. Entonces, y luego, aparte de eso, lo que hace también es que está ayudando a impulsar leyes contra el acoso cibernético y también está apoyando el emprendimiento liderado por mujeres. Entonces, es la primera persona que traigo acá como la mujer que me identifica, porque me identifico con ella desde los aspectos de cómo emprendió y cómo llevó una idea escrita en su papel a una empresa multinacional alrededor del mundo y factura millones de dólares. Entonces la admiro como empresaria, la admiro cómo construyó algo que fue quizás cómo lo transformó hoy en su propósito y cómo lo está llevando a que deje una huella en el mundo a través de su influencia para impulsar estas leyes contra el acoso cibernético y sí, cómo es tan joven y está logrando estas cosas que si luego nos queda más espacio, les contaré cómo nace Rebelca, que también nace de una situación mía laboral y cómo eso es lo que me impulsa a mí también con una idea escrita en un papel a llevar a cabo lo que es hoy en mi empresa. Entonces, Whitney Wolf, americana, emprendedora, joven y ya. Ok, súper. Bueno, ahora me toca el turno a mí. Paola nos está acompañando, pero no tiene buena conexión, está viajando, entonces nos va a escuchar. Paola está invitada y ella es productora de cine, productora audiovisual y tiene unas piezas, unos cortos y unos documentales muy interesantes. Es colombiana, vive en Londres y también es migrante y viajera, digamos, diría yo. Ella se llama en su podcast Awake Nómada, porque ese nomadismo la mueve en su propósito. Yo escogí, pensando mucho esto y hace muchos años, yo leí los libros de historia británica sobre las esposas de Enrique VIII
y hay tres autoras muy buenas en historia británica que han escrito libros sobre la historia del Reino Unido y la historia de ese momento, ¿no? Enrique VIII y sus seis mujeres. Y aquí hay una mujer que siempre me llamó la atención, a pesar de que fue decapitada y la acusaron, y yo diría que en realidad fue acusada de manera perversa. No creo yo no creo que ella hubiera sido tan mala como para que la hubieran matado, porque no considero que esa es una forma de actuar, pero en ese momento el rey pues la manda a decapitar porque se siente vulnerado y se siente transgredido. Ana Bolena. Ana Bolena, la mamá de Elizabeth I. Ana Bolena es una mujer que es educada, que habla inglés, habla francés, habla latín, ha estudiado la reforma y trae la reforma anglicana a este país, ¿no? Pues claro, había que tener un poco eso porque ella tenía que saber que su divorcio o la posibilidad de ser reina había sido porque había que salir de la religión católica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece que ella fue una gran influencia para todas las mujeres británicas en esa reforma que ella y trajo y le habló al oído al hombre que tenía en sus manos esta, esta posición. Entonces, esa es una de mis grandes, si no bien heroína, líder en la que encuentro una voz propia. Y creo que hace eco a lo que yo también trato de hacer, que es dar voces a muchas mujeres, a muchos hombres. En mi quehacer pedagógico he estado en este quehacer. Y Cela, que me conoce del colegio, te voy a contar una cosa y les quiero contar a todas una cosa. Hoy estoy muy orgullosa porque la banda marcial del colegio donde yo trabajaba hoy tiene la primera mujer tambor mayor, la primera mujer tambor mayor. Y fue antenoche la, la, la batuta de plata. Es algo muy personal, es algo muy bogotano, es algo que no, pero ustedes no saben los videos que he oído de las niñas y de los muchachos que le están dando fuerza a Sofi, a esa nueva tambor mayor. Y esto es romper un paradigma y esto es romper esos techos de cristal de los que nos hablan en en nuestro quehacer permanente y en mi carrera pedagógica. Siempre he querido que las mujeres jóvenes que están conmigo a mi lado sean esas líderes y hay que darles herramientas. Entonces, con esta primera ronda, pues tengo que rescatar y tengo que resumir y decir que hay una cosa muy importante en nosotras y es la maternidad y el sacrificio de la maternidad que Araceli nos pone en la mesa, y Cela nos pone una mujer de contrastes y una mujer en una cultura donde ella tiene que romper paradigmas, por supuesto, y así somos nosotras. Así que sí nos representa, porque cada una de nosotras es un poco ella, porque tenemos que romper todos los días el paradigma de que somos diferentes, de que no hablamos el mismo idioma, de que tenemos acentos, de que tenemos otros colores de piel, tenemos pelos distintos, somos más crespas o menos crespas, y estamos en sociedades que se han venido abriendo, que sí son mucho más abiertas, no son sí, se han venido abriendo, pero que también se han venido cerrando, y que poco a poco uno ve que como que se están cerrando puertas, diría yo. Vamos para la segunda, y Sor Juana Inés de la Cruz, y por supuesto que la empresaria, pues son mujeres que están rompiendo o que rompieron esos paradigmas que estaban en la estructura, ¿no? O sea, Sor Juana siempre ha sido la mujer por excelencia, y entonces vamos como por el tiempo. Ana Bolena, Sor Juana, y luego las mujeres que ustedes nombraron, que son absolutamente contemporáneas. Vamos por el segundo. Em, ¿Qué nos dicen de la segunda? Empecemos por Mónica.
Ok, vamos a cambiar el orden. Pero no pasa nada. Yo inicio en una fase en el que voy a hablar de personajes de nuestro país, Colombia. Y con todo, y quiero también decir de antemano, porque quizás toque sensibilidades al hablar de ciertas personas que de pronto otras estén en otro lugar del pensamiento, pero yo las respeto a todos y sobre todo respeto a Constanza que amablemente me ha invitado a sabiendas de que nosotras no siempre pensamos en todos los aspectos de la misma manera. Dicho esto, siento que hay ruido, pero me voy a referir a una activista y humanista colombiana llamada Carolina Corcho. Carolina es médica de la Universidad de Antioquia, es psiquiatra de la Universidad Nacional y magíster en estudios políticos de la Javeriana. Tiene una larga formación en salud y terapia familiar. Desde muy joven se destacó como líder estudiantil y durante más de una década ha defendido el derecho a la salud ante las cortes y las fiscalías, ayudando a salvar vidas mediante acciones legales. Como activista, impulsó la apertura del Hospital Universitario Nacional, apoyó la reapertura del Hospital San Juan de Dios de Bogotá y logró la ley de residentes, muy importante, porque esta benefició a más de 5.000 médicos en formación en Colombia. También investigó temas de salud pública y violencia urbana, publicando trabajo junto a los discípulos de un médico muy conocido, defensor de derechos humanos llamado Héctor Abad Gómez. Además, se dedicó a analizar los diversos sistemas de salud en el mundo y con analistas académicos y expertos escribió la propuesta de reforma que presentó el gobierno actual. ¿Y por qué es mi heroína? Esta señora que tiene a Colombia en la cabeza, que sabe de todos los temas políticos y no políticos y que tienen que ver con la salud, esta señora se tiene que enfrentar, por un lado, a la izquierda, que no la quieren, porque dicen que esas señoras del centro, y todos los de la derecha le están diciendo que lo que pasa es que ella es de izquierda y es comunista y no sé qué todos los demás, pero ella se para sobre la raya y se ha convertido ahora en una congresista en Colombia contra viento y marea. Y por esa razón es para mí una persona a la que admiro. Esto es muy importante, Carolina, y de estas mujeres hay muchas en cada país. Tenemos que decir que hoy tenemos la primera presidenta en México, Claudia Sheinbaum, a la cual que o sea, la quieran o no la quieran, no lo sé, pero para mí sí es una representante mía y agradezco que Claudia esté hoy en el centro y en el micrófono, negociando, porque es que la política es de negociación, ahí no hay nada que hacer, ahí no hay nada que hacer. Así tengamos convicciones, pero hay que poner esto en una balanza, hay convicciones y conveniencias. Y aunque eso suene a veces un poquito feo, siempre estamos en ese juego de poner convicciones y conveniencias en la balanza. Y Cela, cuéntanos tu segunda. Mi segunda es una mujer victoriana en términos de historia, nacida en Massachusetts, en Amherst, y poeta Emily Elizabeth Dickinson. Hablando de romper cánones y patrones, ella era una mujer tan, pero tan adelantada a su época que pocas personas la comprendieron durante su vida. De hecho, murió en la ignominia porque nadie sabía de sus escritos y mucho menos de sus maravillosos poemas, y fue hasta mucho tiempo después que su hermana encontró libros y libros y cuadernos en el estudio que compartían en la casa paterna. Ellos eran de muy una familia, de mucho dinero, el padre bastante dominante, que ella pues también por los estudios que logró hacer
por su inteligencia tal que convenció al padre de que la dejara, por lo menos bajo la tutela del clérigo, la dejara aprender. Como ella no quería hacerse novicia y mucho menos monja, pues entonces regresó al hogar familiar y ella hizo su vida en familia. Sin embargo, ella tenía una visión como pocas personas, sean hombres, mujeres, en esa época y hoy en día se le reconoce cómo era tan, pero tan adelantada a su época. La poesía que ella escribió resuena con las mujeres que somos, las mujeres que queremos ser o que hemos sido, mujeres que admiramos, y realmente ella era maravillosa. Se dice, también hay lenguas por ahí que dicen que realmente la problemática, porque lo ven así como un problema, que nunca se casó, que nunca tuvo hijos, porque era homosexual. Y su amante, que además ella era amada, a la vez también, su cuñada. Como era poco lo que ella tenía permiso de salir más allá de la casa, de donde tenía el permiso por su padre de ir más allá de 10 pasos, su hermano igual tenía relaciones extramaritales con otra mujer y su esposa se acercó a Emily porque sabía que pues era una mujer que era una fuerza como una roca que la iba a ayudar y acabaron enamorándose. Y fíjate bien, en esta época de las familias ricas en Massachusetts, el escándalo, ¿no? Entonces, mucho de lo que ella hizo en su vida como escritora, como poeta, quedó totalmente enterrado hasta que poco a poco se le dio el espacio y la voz que en vida nunca se le permitió hacerlo. Pero para mí es una mujer que vive en mí todo el tiempo. Tiene esta cita, esta frase tan famosa que dice, la esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y canta sin parar. Y para mí eso es como, eso soy yo diario, esas somos nosotras, las luchonas, las que seguimos y seguimos porque esa esperanza está ahí. Así es, así es. Bueno, Araceli, cuéntanos tú, tu micrófono, tu micrófono. Para mí, la segunda sería María Reich o María Reich, no sé. Se pronuncia en alemán Reich, Reich. Reich, Reich. Toda la vida crecimos llamándola María Reich, porque yo soy del pueblo de Nazca, de la ciudad de las líneas, de las pampas de Nazca. Entonces, yo crecí con ella, la veía en las calles, para mí era una turista más que había llegado y también crecí con esa idea de que era una señora que había perdido que no estaba cuerda, ¿no? Estaba loca porque iba a las pampas con una escoba. Entonces uno, chiquilla, joven, escuchaba todos los comentarios. Pero luego, obviamente, nos dimos cuenta que ella ayudó muchísimo y fomentó el cuidado o nos ayudó a nosotros a valorar más lo que teníamos. Es algo que nosotros, lamentablemente, los peruanos, nos ha costado muchos años ser orgulloso o estar orgullosos de nuestra cultura o de todas las cosas que nosotros tenemos. Siempre hemos admirado lo de afuera más que lo de nosotros. Y al ser de un pueblo que tiene tanta riqueza cultural, después de muchos años, gracias a ella, que se hizo conocidas las líneas de Nazca, pues es una mujer la que realmente admiro porque dejó quizás su vida, ¿no? Su futuro, para dedicarse a estudiar lo que le apasionaba, ¿no? Yo creo que en su mente no tenía un propósito más allá que el de estudiar lo que había encontrado y de hacer de cierta forma conscientes a la población peruana, nazqueña,
de lo que teníamos, algo que nosotros no valorábamos. Teníamos tantas ruinas y para nosotros era nuestro parque de juegos. No teníamos importancia, no le tomábamos importancia, no cuidábamos nada. No era importante para nosotros, eran unas ruinas más y punto. Entonces ella con sus estudios nos enseñó mucho y yo creo que a muchas personas en mi pueblo nos inspiró para poder valorar, para poder dejar muchas cosas, sacrificarnos. Ella con tantas con muchas, ella fue matemática y luego estudió antropología y luego hablaba muchos idiomas y se dedicó, gracias a las autoridades que le reconocieron al final de los años y valoró tanto nuestro país que se volvió peruana, ¿no? También se naturalizó peruana y es algo que creo que para mí eso fue una de las cosas que me impactó más cuando conocí que un extranjero quería ser peruana, algo que nosotros siempre queríamos ser extranjeros o tener, siempre le decían, oh, mi padre, mi bisabuelo, mi tatarabuelo era español. O sea, lo tratábamos de rescatar de donde podíamos nuestros ancestros, que no sé si alguna vez existieron, pero eran de cualquier parte, ¿no? Y si tenías un apellido que era de otro país, pues con mayor orgullo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Ok, y Kate, tu segunda. Bueno, yo quise como tener muy en cuenta cuando Constanza nos dio el task, entonces mi segunda mujer es una familiar, es mi abuela, abuela materna. La quiero traer acá a la mesa porque creo que la historia de ella me ha dado mucha fuerza y me ha dado como ese templante que yo hoy por hoy soy. Y hablando de esto ella ya falleció, que en paz descanse. Ella se escapa de mi abuelo, un hombre machista, alcohólico, que la quería tener en la casa haciendo aseo y cuidando a los niños. Vivían en una finca en Casanare, en ese tiempo era Boyacá todavía. Ella se escapa con su máquina de coser, tres, cuatro cosas y sus cinco hijos, más su hermana. Habla con un señor que era el señor que manejaba la avioneta que traía la verdura de Paya, Boyacá, perdón, a la zona donde ellos estaban y ahí cerca de Paya queda la Brasa Grande, que es el pueblo donde era mi abuela. Este señor es el que carga la verdura. En ese momento no había, Colombia no tenía la infraestructura de carreteras, entonces eran estos tiempos donde se trasladaba en avionetas. Y el señor le dice, claro que sí, la puedo llevar. Se encuentran en este punto y cuando van de salida, como que algo inesperado le llega a una persona a decirle a este señor como puede hacer el favor, le pago al piloto, estoy hablando del piloto, de llevar este sobre acá a Arauca, Tame Arauca, eh, y a lo cual el piloto le dice que claro que sí, entonces le avisa a mi abuela que antes de ir allá a Boyacá hay que hacer una parada en Tame, porque tenían que entregar este sobre. Era una parada de 5 minutos de aterrizar, bajar, entregar el sobre, subirse y coger para allá otra vez, para Boyacá. En esos 5 minutos mi abuela toma una decisión loca y yo creo que eso es algo que yo tengo hoy en día, que yo muchas veces las decisiones, si las siento, solamente lo digo incluso sin darle tanta cabeza o consultarlo con la almohada. Mi abuela le dice al señor, ¿sabe qué? Nos bajamos acá. Se bajó con sus 5 hijos, con su máquina de coser, con su hermana. Y en esa época lo que yo me imagino, como me cuentan la historia, eran calles destapadas, tramos largos. eh, Se baja y ella empieza sencillamente a caminar y a medida que va entrando al pueblo empieza a preguntar dónde hay una casa para arriendo. Tenía un poco de dinero reunido y así es como ella renta la primera casa en la piscina de las ferias, un lugar como muy conocido en Tame y arranca ahí, monta su negocio, su restaurante, empieza a vender comida y así es como saca adelante a mi mamá, a sus hermanos, a mi abuela tía, que hoy por hoy es mi madrina. Y sí, esa es como lo que veo como también de las casualidades también. Si no hubiese sido por esto, yo no estoy acá sentada.
porque si no es porque se va a Tame, ahí mi mamá no conoce a mi papá y ahí, y da la casualidad que luego cuando mi abuela se establece mejor, por otro lado, la familia de mi papá era de las más influyentes de Tame, que eran esa típica familia que como que era dueña de todo el pueblo, el centro. Pues mi abuela Elena, materna, le termina comprando un lote a mis abuelos paternos en la cuadra que era de que ellos eran propietarios, sin saber que años después una de sus hijas iba a casarse y a tener tres hijas, que es mi papá con uno de sus hijos, y así es como también nace mi familia. Entonces, esto que me deja a mí como enseñanza, que primero, pues muy valiente ella de salir de un lugar donde no le daban su valor, donde la tenían como sometida a cuidar a los hijos, aguantar un esposo alcohólico y cómo luego ella se libera. Eso en los años 60, 1967, 68, porque mi mamá tenía 3 años. Y como cuando ella llega a Tame, desde ese día ella fue independiente, montó su restaurante, cosía y así es como saca a sus hijos adelante. Entonces, primero una historia de valentía, de empoderamiento femenino en esa época en la cual esto tampoco, esto era, hoy quizás es común, ¿verdad? Pero en ese tiempo no. Y como también de una casualidad o ese gut feeling que a veces uno tiene, pues digo yo que gracias a eso, pues hoy mi familia existe y eso también me inspira mucho a que tomar decisiones con el corazón o sencillamente No, atreverse. con el estómago, mi linda, con el estómago, no es con el corazón. Sí. Mónica, cuéntanos. No, a mí me interesaría mucho, Tame, perdón, tu nombre es Tame. No, Catherine. Kate, Ah, pero mi Katherine, pueblo es perdón, Tame. Katherine. Tame, la Ah, historia que da la ah, casualidad que Tame fue capital de Colombia por 24 horas. Sí, oh, dame wow, Arauca. wow. Increíble. No, a mí me gustaría saber cuándo vivió tu abuela, en qué año sucedió esto que nos estás contando, En porque, 1967, más o menos. porque eso le da todavía mucho más valor. No es lo mismo que una señora se vaya ahora en esta época que a mediados del siglo pasado. De acuerdo. Bravo, bravo. Sí, Sí. Así Hoy la es, así honro es. y la admiro y es una de mis, y desde el cielo me cuida y es una de mis principales inspiraciones para lo que yo hoy hago día a día. Y yo creo que tienes sí, las razón. abuelas nos han marcado. Creo que ahí hay algo que cada una de nosotras recuerda de mujeres cercanas que nos marcan. Bueno, la segunda para mí puede ser controvertida, porque digo, puede ser controvertida, pero yo crecí en una familia supremamente católica, y la presencia de la Virgen María ha sido muy especial para mí. Y con mis viajes y con vivir por fuera en diferentes regiones del mundo, como lo puedes decir tú, Isela, he conocido y lo pueden decir todas ustedes, pues lo dijo Araceli, conocer una extranjera te da también un sentido un poco de pertenencia, ¿no? Como de identidad, o sea, son identidades que vamos formando. Y conocer el Islam y las mujeres islámicas también para mí ha sido supremamente poderoso. Y encuentro las similitudes, obviamente, que estas son religiones abrámicas, monoteístas, y es algo que a mí me apasiona, la historia de las religiones. Las mujeres compasivas, ¿de dónde viene esta, digamos que a veces como hasta exigencia en que la mujer tiene que ser compasiva? Pero esa compasión es muy importante y eso es algo muy natural, diría yo, en el género. De tal manera que hablar de María o de Fátima o hablar de la mujer judía, las tres o cinco mujeres que están en el origen de la Biblia, que son el pilar de las tribus de Israel, son mujeres que tienen diferentes características, pero que la compasión es muy importante. O sea, cuando nosotros
entendemos que la compasión es parte de nuestro quehacer diario, creo que la vida se vuelve un poco más amable para cada una de nosotras. Comprender es esa compasión. Entonces, esa es mi segunda voz de alguien a quien me refiero siempre, ¿no? Y que estoy ahí agarrada. Vamos con la tercera. Vamos a hablar de la tercera. Vamos con Araceli de nuevo. La tercera, eh, como ya se habrán dado cuenta, no he tenido, aparte de María Reich, Reich, no he tenido, no viene a mi mente, no tengo personajes que yo pueda admirar, aparte de que pueda seguir con pasión o seguir los pasos o que quiera aspirar a ser como ellas. Para mí siempre es la gente común y corriente, la gente con la que hablo, la gente con la que me contacto. Y yo diría que las terceras personas en general, al igual que las primeras que traje a la mesa en la primera ronda, estas serían las mujeres inmigrantes, como yo, como nosotras, como mi madre, porque, como mi familia, porque aunque soy peruana, hemos crecido en Perú, he crecido en Perú, mis padres, yo he vivido en la costa, pero mis padres venían de la sierra. Entonces yo siempre he crecido, a pesar de ser en el mismo país, existía una mezcla de culturas. La comida que ellos hablaban y se comía en casa era la comida de la sierra, a pesar que vivíamos en la costa. Y luego cuando me mudé yo, tuve la experiencia de mudarme aquí al Reino Unido, he intentado traer mi cultura a mi casa porque quiero que mis hijos aprendan a valorar que no solamente son ingleses porque viven en Inglaterra, sino que también tienen raíces peruanas. Y al conversar y ver muchas mujeres que llegan a vivir a este país y también y no hablan el idioma, para mí es importante esa fuerza de salud mental que al convertirse en madres o al tener que conseguir un lugar en su posición profesional no es fácil porque todo empieza desde cero, empezando con el idioma, empezando con los contactos, porque aquí, como en Perú, y creo yo como en cualquier parte, todos son contactos, ¿no? Quizás menos notorios que en nuestros países, pero igual, si conoces a alguien, te pasa la voz para algo y cosas por el estilo. Entonces, venir aquí y posicionarte como profesional en la que muchas de nosotras venimos solas, sin nuestros padres, porque en nuestros países podemos decir, mamá, cuídame al bebé, es que ni siquiera preguntamos si tienen la agenda libre. Aquí tenemos que preguntarle a la suegra y la suegra, en mi caso, me dijo desde un primer momento que ella había criado a sus hijos y ya está. Lo cual ahora me parece a mí muy inspirador, porque creo que ella se cuida y es algo que nosotros como mujeres nos olvidamos de cuidarnos a nosotras, porque yo creo que yo ahora seré como mi suegra. No, no voy a ser como mi madre, porque mi madre me cuida a mis niños, me ayuda, me apoya muchísimo, pero creo que, bueno, porque ella tampoco vivió conmigo, entonces digamos que ella aprovecha los años que no vivió conmigo de vivirlos con mis hijos. Yo creo que seré como mi suegra. Entonces, yo creo que valoro mucho estas mujeres que han dejado madre, padre, hermanos, tíos o familia, amigos, ¿no? Y te vuelves a hacer una amistad aquí, creas una familia nueva y te arriesgas, porque conozco muchas latinas y de muchos países también, que lamentablemente los maridos o los esposos no fueron los príncipes, ¿no? Que encantados, o los príncipes azules con los que nos mudamos. Entonces, enfrentarte no solamente a la cultura, al idioma, a todo esto, sino y mantenerte cuerda, ¿no? Y sana mentalmente, sin la depresión, que es una palabra que la aprendí aquí, ¿no? Como muchas otras de salud mental que no existían en nuestros países. Esas palabras eran algo más, pero no eran como
parte de una canción romántica de Luis Miguel y punto, o sea, no era más. ¿No? Aquí son científicamente comprobadas y eso es algo que yo me doy cuenta que el tenernos como mujeres en hacer círculos y te olvidas de la religión, de la raza y de los apellidos, ¿no? Del origen de mientras que en nuestros países cuando vives ahí, pues es eso de qué apellido es y de dónde viene y de dónde son sus padres, no sé, de qué familia son conocidos, ¿no? Entonces, aquí no te importa, acá te unes, conoces a la gente como son. Y eso es lo que yo admiro de estas personas y me pongo en ellas, porque creo que con tantos años ya de vida, he intentado, he dejado de pensar de que tengo que sacrificarme yo. Pienso que tengo que ya ponerme yo arriba, porque ya me toca disfrutar, ya me toca disfrutar un poco, porque Gracias. Así es. Gracias, Araceli, gracias. Y nos has dado también ahí otra razón más para saber que estos círculos de mujeres, que esto que tejemos son muy, muy importantes. Isela, cuéntanos tú. Mi tercera. Bueno, pues les voy a llevar, incluyo a nuestro invitado que, Jaime, no te escondas. Este, am, Les voy a invitar a que retrocedamos más de 900 años, más de 9 siglos. Nos vamos al principio del medievo en Alemania y espero que, y si no la conocen, ahora la conocerán, Hildegarda, Uf, Hildegard von Bingen. Extraordinario personaje que para mí es, yo sí, o sea, altar le pongo, pero con todo el gusto del mundo. Polifacética, maravillosa, su trabajo como compositora, poetisa, lingüista, naturalista, física, filósofa, abadesa, que no te puedes imaginar, si no conoces su historia, de dónde vino. Fue la décima de una familia enorme, de padres de una familia noble en Alemania. Ella nace en el 1098 y es la décima de una familia. Sus padres, sumamente religiosos, y ella era de muy mala salud, deciden abandonarla. Y ella eran muy creyentes y la entregaron a la iglesia como diezmo cuando tenía 8 años. Tú te puedes imaginar, una niña de 8 años tiene perfectamente bien la noción de qué es lo que está pasando. Me están sacando de mi familia, me están llevando a una iglesia, pero ella, lejos de morir ante su mala salud o lo que sea, abraza esa oportunidad y pues como era un genio, no nada más aprendió latín, alemán, griego y muchas otras lenguas, se dedicó a componer música sacra que todavía se disfruta en los grandes recintos musicales de todo el mundo. Era una mujer, una compositora consumada, que hoy en día se le reconoce todo, y muchas otras cosas de lo que ella escribió. Ella tenía cierto tipo de lo que le decían, tienes alucinaciones. Ella decía, no, yo tengo visiones, no es lo mismo alucinar que tener visiones. Y bueno, era tal el poder y su fe y su misticismo que en el año del 2012 fue canonizada. Entonces, oficialmente es Santa Hildegard von Bingen. Y además, chistosamente, porque eso además no lo supe hasta mucho tiempo después, es la santa patrona de los músicos y los escritores. Y como ustedes saben, yo estoy aspirando a ser escritora, entonces como les dije, eso de ponerle su veladora, tenerla aquí en un nicho, no es broma. Escuchen, escuchen su música extraordinaria, lean su poesía, obviamente escrita en latín, pero hay traducciones y de veras ella para mí es el non plus ultra de lo que una mujer puede ser. No se casó, no tuvo hijos, pero eso también es lo de siempre.
para realizarte como mujer tienes que tener hijos, sembrar un árbol. Ay, por favor, ya digo, si en 1900, en el año del 1098, Hildegarda dijo no, imagínense hoy en día si eso va a ser necesario. Sin embargo, estoy de acuerdo con tu abuela, Catherine, absolutamente, mi abuela es exactamente la misma presencia en mi vida que la tuya. Tus hijos, Araceli, tu forma de verlos, de traerles tu latinidad, lo que eres tú, porque ellos deben saber sus orígenes, todo eso lo abrazo con todo mi cariño. Y bueno, pues disfruten a Hildegarda porque era extraordinaria. Perfecto. Y bueno, Catherine, cuéntanos tú. Bueno, Isela nos llevó atrás, ahora yo las traigo a la actualidad. Eh, Quiero hablar de Shakira desde dos puntos importantes. El primer punto es la vigencia del talento. Yo desde que tengo memoria sé de Shakira eh, en los años 2000. em, y pienso que es como artista, porque cuando Constanza me dio la tarea quise como traer mujeres desde distintos ámbitos, ¿no? Entonces dije, quiero traer un artista y no pensé en alguien mejor que Shakira porque pienso que es una de las personas, yo la llamaría como la maestría de la evolución, es como ella se ha mantenido popular en el tiempo, cómo ella no ha dejado de ser obsoleta, cómo su música ha sido la banda para distintos generaciones, hablando también desde distintos géneros musicales, porque es una persona que cantado bachata, salsa, rock, y ahora digamos también cómo se posiciona en otro ámbito o en otro mundo, llamémoslo así, muy importante que es el Mundial de Fútbol, cómo también se mantiene en los mundiales, que se ha convertido como en como ese lado artístico de algo que une al mundo, que es el mundial. Entonces, desde que yo tengo memoria hasta el día de hoy, la veo que se sigue reinventando sin perder su esencia, sigue moviendo sus caderas, sigue mostrando, saliendo con videos donde pone al mundo a bailar. Y ahorita yo entro a redes, mi trabajo son las redes sociales y veo el internet lleno de gente alrededor del mundo bailando su canción, niños en África, y ahí es donde entro al segundo punto, que es cómo ella le ha dado tanto poder a la educación. Entonces, con esta canción del Mundial, lo que pienso que va a hacer, porque vamos a verlo el día de la inauguración, el día de la final, es que va a traer a bailarines, a gente de todo el mundo y hoy en estos momentos, gente en África, gente, acá hasta incluso salió un inglés bailando acá en Bank, no sé si lo vieron, hombres bailando su canción, los está convocando porque los quiere llevar a todos a bailar, entonces para mí también es como una forma de cómo a través de la música une a la gente, cómo también por su situación de lo que fue su matrimonio, eh, quiso monetizar su tusa y me le quito el sombrero, aunque fue muy criticada y me decían que ya superara el tema, pues para mí que hubiese sacado 10 canciones más, porque yo también lo veo como reflejó el sufrimiento de lo que viven muchas mujeres por ese tipo de situaciones. Lo monetizó y creo que empoderó a muchas mujeres a que salieran y hablaran, porque creo que a muchas veces se nos dice como ya no le des energía a eso, cállate, supéralo, pero también es importante como exteriorizar esas situaciones, entonces también la veo desde ese punto. Y por otro lado, pues sin olvidar, y es que desde a la edad de sus 18 años, cuando todavía su carrera no era lo de hoy, sino que se estaba consolidando, crea su fundación Pies Descalzos y pues al día de hoy ha construido colegios de primera educación, dándole la oportunidad a niños vulnerables en áreas de pocos recursos, la oportunidad de que tengan una educación digna. Entonces, por ese lado, para mí a Shakira me le quito el sombrero y vamos a ver por cuántos años más ella se mantiene viva y presente, porque quiero pensar en otro artista que yo diga que estemos hablando y estemos escuchando su música a pesar de que sigan pasando los años y también cómo se conserva, ¿no? Entonces, nada, muy feliz de hablar de ella, de su historia como mujer, artista, filantrópica, mamá.
y también una voz de las mujeres desde el empoderamiento femenino. Así es, mil y mil gracias, qué bonito, qué Muy bonito. bien. Mónica, Sí. te toca. No, que ya precisamente esa palabra de empoderamiento de las mujeres, digo, le falta ese, pero lo has dicho al final y me parece fenomenal. Vale, pues bueno, termino. Muchas gracias. Yo también admiro a Shakira. Voy a terminar con la periodista, una periodista em, que más bien representa a muchos otros periodistas que utilizan el periodismo de una manera polémica en la actualidad, desde mi punto de vista, naturalmente. Se llama Vicky, y lo voy a decir con todo su nombre y apellido, porque es importante tener el segundo apellido también. Es colombiana y se llama Vicky Eugenia Dávila de Géneco. Ella estudió comunicación en la Universidad Autónoma de Cali y ha sido periodista en distintos medios de Colombia. Las colombianas acá pues la conocerán. Yo la seguía a ella diariamente, prácticamente. La admiraba muchísimo, pero con los años ha cambiado por la forma en que ella ha empezado a hacer periodismo en el que desde su micrófono pues apoya a una región política en Colombia. Y que para nosotros en Colombia, pues eso significa, pues voy a resumirlo todo en la palabra, pues violencia y exclusión y desigualdad, pobreza. Ese espectro político significa eso. Y ella lastimosamente desde sus micrófonos defiende esos privilegios de las élites y los intereses de pocos en perjuicio de la mayoría. Y segundo, que está claro que no hay delitos de sangre, no hay delitos de sangre, pero siendo ella periodista, sabiendo que toda la familia Géneco, que hace parte de una mafia que está comprobado que es asesina, contrae matrimonio con un heredero de todo ese mal, de todo ese dolor que se le ha causado a una región entera y, y esa región se expande en 3 departamentos de nuestro país. Y por todo eso se convierte para mí, lastimosamente, en una antiheroína. Que sí, simplemente yo creo que eso lo puedo resumir así. Un minuto, tenía un minuto y creo que Ok, es lo que he utilizado. perfecto. Sí. Bueno, ya vamos a cerrar, ya todas dijimos todas estas tres, las conclusiones las iré nombrando, pero yo voy a traer la voz de dos escritoras en esta tercera ronda, que son Rosa Montero, que es española, contemporánea, escribe en el país de España y tiene muchos libros. Dos de sus libros me han llamado mucho la atención y me han marcado, que los he leído, y uno es La ridícula idea de no volver a verte, y es el haber comparado el accidente del esposo de Marie Curie, que se muere de repente, y cómo el cáncer acaba con su marido. Y ella relata los diarios de Marie Curie, en donde esta mujer científica, premio Nobel, maravillosa, se siente muy desprotegida y muy sola cuando por cosas de la vida la muerte llama inesperadamente así. Pero Rosa sentía un poco lo mismo. Entonces, léanse ese libro que es buenísimo. La traigo a ella y a Laura Restrepo, que siento que son las voces de la realidad. Laura Restrepo, escritora colombiana, con unos maravillosos libros y que relata en sus libros un poco la muy dolorosa historia de Latinoamérica y de nuestro país, en particular Colombia. Entonces, esta voz de la realidad de estas dos mujeres lo plasmé de la siguiente manera. Me reconozco en la literatura de estas mujeres que no temen mirar de frente a la realidad. Rosa y Laura son mis espejos contemporáneos de heroínas de cuento. Perdón, son mis espejos contemporáneos. Sus historias no hablan de heroínas de cuento, sino de mujeres de carne y hueso que navegan la soledad, el amor y la lucha social. Ellas dos son mujeres
que son muy, muy fuertes en la voz mía. La libertad es no tener miedo, dice Rosa Montero. Escribir es una forma de estar en el mundo y de intervenir en él. Laura Restrepo. Así que ustedes todas tienen la capacidad de escribir desde el periodismo o la comunicación, desde la docencia, desde desde la docencia, desde esa intención de escribir que tiene Isela particularmente. Yo creo que aquí, Isela, tienes cuatro historias maravillosas para contar y para hilar. O sea, Kate te dio la novelaza, pero la novelaza. Y Araceli ha tocado poco a poco en lo que nos hemos venido conociendo unas ideas interesantes de documentales, de contar historias desde su escritura. Así que estas mujeres nos invitan a escribir y estas mujeres nos representan desde esa voz que continúan contando las historias. Así que con esto cierro para decirles que mil y mil gracias, que creo que fue un ejercicio bonito, que creo que nos da un poco de alimento para otras ideas que podamos tener. Quiero escucharlas. Gracias, gracias Constanza. Realmente ha sido muy interesante escuchar cómo cada una de nosotras nos identificamos con personas ya sea del pasado o del presente y que en muchas de ellas coincidimos en las características que nos ayudan a poder luchar con el mismo objetivo, ¿no? O sea, ya sea nuestras familias o la cantante como Shakira, por ejemplo, para mí Shakira también como artista es muy importante porque cuando tú llegas a un país extranjero y por primera vez escuchas que cantan y que conocen a esa persona que tú has seguido toda tu juventud y toda tu vida, es realmente como un momento de belonging, como se llama, ¿no? De que perteneces aquí. Entonces, o que, no que perteneces aquí, pero que haces un clic con la gente, al Hay menos clic. se, sí, o sea, puedes cantar, aunque sea el coro pequeño en español, como cuando fue el Despacito, o sea, fue esa época también en la que tú no eras la rara, tú no eras la única que bailaba una música que todo el mundo podía bailar lo mismo, ¿no? Entonces, y ahora hablar de mujeres también ha sido, y compartir todas esas experiencias, lo de la abuela de Kate, lo de Isela que quiere también ser escritora, o sea, todas estas cosas, todas esas ideas, es fantástico saber que todas casi tenemos lo mismo en la cabeza, de diferentes formas, pero casi conectamos igual. Creo que es esa es la conclusión, conectamos. Isela, Sí, ese es precisamente, estamos redondeando al principio de la plática, cuando concretamente y con toda la razón hablaste de la sororidad, y esto es exactamente lo que hemos experimentado esta tarde. Diferentes puntos de vista, diferentes continentes, diferentes países, circunstancias, pero realmente hay muchos temas que son universales en las vivencias, en el pensamiento y que nos ligan directamente a quienes somos todas nosotras hoy en día. así es. Kate, Sí, para mí ha sido interesante el ejercicio. Me doy cuenta cómo se puede hablar de la mujer desde distintas perspectivas, cómo desde cada punto de vista hay una reflexión, hay un aprendizaje y también hay un ejemplo en cómo nos podemos identificar nosotras que estamos en distintas partes. Bueno, ustedes tienen la similitud de que son docentes, pero sin embargo, por ejemplo, al hablar también de Vicky Dávila, que yo estoy súper de acuerdo con Mónica, también es importante cómo, digamos, se pueden respetar otros puntos de vista y que hay que traerlo sobre la mesa, hablando desde el respeto y desde ese sentido como lo ha hecho Mónica. Entonces,
Me ha gustado el ejercicio de hablar desde lo inspiracional, desde lo controversial, desde el ejemplo, desde también lo histórico, lo que quizás dejó esa huella y quizás marcó un cambio en los años. Así que nada, gracias por el espacio. Esto es lo que me hace ser siempre conectarme mucho con Pensar. Acá hago la cuña, apóyennos muchos en redes sociales porque es lo que sucede a veces que estas conversaciones no tienen esa visibilidad o personas que hoy tuvimos esta conversación en redes, no hay este diálogo y es lo que constantemente estamos compartiendo en Pensar y ponemos las cosas, no hay likes, no hay comentarios, cuando veo que realmente sí existen estos espacios, entonces acá la invitación es que si ven este tipo de publicaciones, vayamos allá y comentemos. No solamente para pensar, porque sé que también hay otras plataformas haciendo la tarea, pero sí dejar de darle más protagonismo al chisme, a la farándula y hablar más de estas cosas porque considero que son muy importantes y valiosas para todos nosotros. Así que gracias por el Gracias, espacio. Cierro la cuña y gracias. cierro mi comentario de este espacio. Ok, Gracias. Mónica, Yo, y yo, al final te yo, toca con, hablar, Jaimito. Vas a cerrar yo, tú. cono- yo conecto con la cuña porque realmente yo siempre estoy tratando de darle un like a todo lo que yo pueda de pensar que es un espacio que yo admiro mucho a Constanza y admiro el espacio, toda la variedad de ese espacio y lo celebro. Y celebro también la invitación que nos haces a reflexionar desde distintas orillas, digamos, quizás. Aquí no ha ido, no hemos dicho estamos de este lado, simplemente hemos dado nuestra opinión y por eso te agradezco. Y yo sé que Constanza no está de acuerdo en todo lo que yo diga, pero lo que me parece muy bonito es eso, que nos des la oportunidad de todas maneras de expresarnos, de hablar y de conversar y ojalá estos temas se puedan pues buscar otros espacios para ampliarlos. Y quiero Así decirles es. y por Me, último quiero decirles que siento que he crecido mucho porque con todos los aportes de ustedes, muchas personas yo no las conocía y a mí eso es lo que me gusta, ir a espacios donde yo pueda crecer, donde yo pueda aprender y por eso les agradezco a todas y todos y todes. ok, Jaimito, fuiste nuestro invitado invisible un poco hasta que Gisela dijo, no se esconda. Bueno, lamento ese detalle, querida Isela. No fue mi intención. Mi única intención fue no molestar, no invadir el espacio con mi presencia, siendo que estaba. Molestas, no molestas, podías estar ahí igual. Y de verdad que estoy muy agradecido con Constanza y con Moni que me pasó la invitación. Con Moni habíamos hablado sobre este espacio. Yo siempre he sido partidario que cuando se trata de temas de mujeres, se trata de temas en que los hombres debemos aportar. Ahí deberían estar hombres, niños, niñas, tiene que estar todo el mundo porque estamos de una manera tan interconectados que lo que les ocurre a las mujeres, les ocurre a los niños, les ocurre a los hombres. Entonces, muy agradecido. Yo ya conocía dos mujeres muy admirables en este grupo, a Constancia y a Moni, con quien tengo el privilegio de tener un contacto algo más intenso en el que nos conocemos y todo. Y hoy tuve la enriquecedora oportunidad de conocerlas a ustedes un poquito más. Estoy muy agradecido por esta experiencia tan bonita. Le voy a jalar las orejitas a todos los hombres que supieron sobre ese espacio y no se atrevieron a venir. Deberían haber estado aquí. Se perdieron de mucho. A Constanza, que se anime, por favor, con el mismo tema, a hacer dos o tres charlas, porque yo creo que es muy enriquecedor. Cuando Moni me lo dijo esta mañana, que habíamos hablado antes, dije, ya rapidito, escogí mis dos mujeres que les hubieras presentado. Entonces, yo Y también traje dos mujeres. cuéntanos, ¿quiénes son A esas ver, dos mujeres? Bueno, sí, les cuento con mucho gusto. Les voy a leer muy pequeñito una descripción porque yo creo que eso aplica a todas ustedes. Esta mujer, mm, la flor radiante que crece desde cualquier grieta de un muro, el rayo del sol que ilumina la oscuridad de las tinieblas y calienta hasta el lugar más frío, amor puro en absoluta abundancia
y la resiliencia en persona, capaz de generar de lo más triste alegría contagiosa. Mi privilegio y bendición y gran suerte, mi mamá. ¡Wow! Lo Eso escribiste es- tú para as- ella. Eso lo escribí para mi mami porque cuando estaba pensando por qué ella es una mujer tan admirable para mí, entonces dije, bueno, tengo que articularlo de alguna manera, entonces eso lo escribí esta mañana y no, bueno, ella fue capaz de en un mundo Ujú. supremamente machista, que era Colombia aún más hace 50 60 años, 70 años cuando yo nací, eh, de manejar, de navegar esa sociedad de una manera increíble, con una inteligencia de corazón tan bella que siempre admiraré a esa mujer, a mi mami. Am, y solamente les menciono dos temas porque no quiero ocupar demasiado espacio. Una mujer con la cual me encontré de pura casualidad hace pocos días que no conocía es la llamada la Virgen Roja, Hildegard, Hildegard Rodríguez. No sé si la conocen, yo les puedo mandar documento, una Mándanos. información, una información. Ujú. Una persona supremamente interesante, admirable. Murió con 18 años, pero lo que ella logró hasta los 18 años es increíble. Vivió entre 1914 y 33, una persona excepcional y una mujer, ¿no? Sobre todo una mujer, ¿ok? Y una recomendación, el discurso inaugural del Papa estadounidense de Esther Vilar. Es un librito que yo me leí hace décadas y prácticamente le ha puesto un sello a mi vida completamente, una mujer. Muy agradecido. Mándanos esos links que los comparto con ellas. Pues Con hasta mucho aquí gusto. llegamos con este primer círculo de mujeres, hablando de mujeres que nos representan, Muchas gracias. hablando de mujeres que nos inspiran y cómo hoy hemos tejido este círculo muy importante y íntimo, porque hemos hablado de cosas muy íntimas. Así que mil gracias a todas, a todos los que nos están viendo y escuchando y hasta la próxima. Otro círculo más muy pronto. Hasta luego. Espero verles, espero verles todas. Abrazos, abrazos y lo mejor. Gracias. Adiós, abrazos, encantadísima. Hasta pronto. Gracias, Ha sido un Constanza. privilegio. Muchas gracias. 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 Chao, Muchas chao. gracias. Muy bien. Gracias. Gracias a Adiós. todos, mil gracias. Adiós.